qué interesante sería desarrollar o profundizar en esos alimentos funcionales, qué cambios hacen en microbiota, que posiblemente nos puedan dar la explicación a los efectos y a los puntos donde puede ser interesante y donde pueden intervenir. Vale, pues voy a hablar un poco de microbiota y cáncer. Evidentemente, en el tiempo que tenemos pues es muy breve, así que simplemente unos cuantos conceptos básicos. El abordaje, o sea, hablar de microbiota y cáncer da para hablar años, porque podemos hablar desde la prevención, la ayuda en cuanto a pronóstico, en el acompañamiento, en cómo funcionen y se toleren los tratamientos, en el escenario para no recidivar, ¿no? En el trabajo que hay que hacer en microbiota. Entonces, bueno, pues un recorrido pequeñito por todo ello que siembre la inquietud para que todos trabajemos en este campo. Bien, simplemente un recordatorio que con una imagen muchas veces recordamos la diferencia en cuanto a todas las funciones corporales en un contexto de eubiosis o en un contexto de disbiosis, en tener un sistema inmune tan importante en todos los procesos y particularmente en procesos de cáncer, el rendimiento metabólico de microbiota, por supuesto, en la correcta nutrición, como decía Teresa, es importantísimo el estado nutricional de la persona para tolerar los tratamientos, para buscar una buena evolución, para después mantener, si ha habido un buen resultado, mantener ese resultado y no tener una recaída, en fin. Y, por supuesto, en la situación de toxicidad que procuraré desarrollar un poquito más adelante. La visión que a mí me parece muy interesante en el tema de cómo enfermamos y en particular de cómo se llega a un estado de cáncer es la que me aporta la homotoxicología. La tabla de la homotoxicología de Rekebeck explica muy bien cómo la toxicidad es la causante de esta alteración, como primero los tóxicos son extracelulares, luego intracelulares, hasta llegar a intranucleares, que es donde podemos empezar un proceso tumoral. Vale, y este esquema simplemente es para realzar la importancia del triángulo entre microbiota, sistema inmune y procesos tumorales. Por supuesto, aquí tendríamos que tener flechas bidireccionales porque el sistema inmune afecta a microbiota, pero la alteración de microbiota, por supuesto, altera las respuestas inmunes, ¿no? Y cómo los cambios que ocurren a nivel inmunológico, la inmunosenescencia, que nos puede llevar hacia una mayor facilidad de desarrollar cáncer, pues también tiene una relación directa con el estado de microbiota. Todos sabemos cómo con la edad se van perdiendo grupos de homeostasis, vamos perdiendo microbiota de estabilización de la microbiota buena y van creciendo otros grupos menos interesantes, más proinflamatorios, como por ejemplo la microbiota portadora del EPS, y nos va a llevar fácilmente a una situación de endotoxemia metabólica, que es pues más pro todo tipo de patologías, ya sean de neurodegeneración, de autoinmunidad o de cáncer. Bueno, esto simplemente es eso, una imagen clarísima de lo que es un estado de salud o un estado de cáncer colorectal a efectos de epitelio, a efectos de microbiota y todas las consecuencias que tiene tener un estado disbiótico, una pérdida de la homeostasis intestinal y una alteración de esta barrera intestinal. Además, el aumento de permeabilidad intestinal conlleva aumento de permeabilidad de membrana de todos los demás tejidos, con lo cual esto tiene una repercusión enorme, ¿no? Entonces, en resumen, este extracto de lo que vamos a hablar, este es un extracto de un libro que para mí es de referencia, que es fantástico, que se llama Probióticos, Prebióticos y Salud, evidencia científica, en el que hay un capítulo sobre el cáncer que es cortito, pero tiene una muy buena síntesis. Y más o menos viene a decir, diferentes alteraciones genéticas, epigenéticas y de vías de señalización del ciclo celular se ven alteradas en diferentes etapas del proceso de carcinogénesis. Múltiples especies bacterianas poseen características probióticas que se asocian a la destrucción de mutágenos y a la inhibición de las rutas de proliferación celular y cascadas proinflamatorias en diversos tejidos. Es decir, tienen un efecto, estas especies bacterianas, protector en todos esos procesos mutágenos, ¿no? Son efectos que protegen tanto en la iniciación y en la progresión de diferentes tipos de cánceres.
por supuesto, algo que cada vez que estudiemos microbiota y cáncer nos vamos a encontrar por todas partes es el papel de los ácidos grasos de cadena corta. El metabolismo de polisacáridos prebióticos en el colon genera ácidos grasos de cadena corta, con especial importancia el propionato y el butirato. Especialmente vamos a encontrar mucha literatura sobre butirato, que tienen potente efecto antitumoral. El primero, el propionato, tiene un efecto importantísimo frente a la leucemia y el butirato frente al carcinoma colorectal. La mayoría de las células de nuestros tejidos pueden ir acumulando estos cambios epigenéticos o genéticos a lo largo de la vida, que finalmente van a causar una multiplicación descontrolada de células, generando un tumor primario. Un pequeño porcentaje de estos cánceres, en un pequeño porcentaje estos cambios son genéticos y ya han sido heredados de los progenitores, que por ejemplo en el colon es un 10%, y el resto de factores son ambientales o de hábitos de vida. Esto es una muy buena noticia porque quiere decir que al menos en el 90% de los factores podemos intervenir con nuestros hábitos o con la evitación de determinadas exposiciones ambientales. Entre estos factores externos encontramos infecciones, que es yo creo que de las cosas más conocidas a nivel popular, como pueden ser las infecciones por el VPH, por el virus del papiloma humano, de bacterias como la Helicobacter pylori y su relación con el cáncer gástrico, el tabaquismo y el carcinoma pulmonar, el alcohol y el carcinoma hepático, grasas saturadas y carcinoma colorectal, las radiaciones y el melanoma y la leucemia, químicos de origen vegetal y fúngico, como son alcaloides y micotoxinas en carcinoma hepático, otros químicos como son los bisfenoles y organoclorados asociados a cánceres hormonodependientes como mama, próstata y testículo. Aquí también tendríamos que añadir metales pesados. El cáncer de mama, aparte de una relación de una vinculación importantísima con el bisfenol, también lo tiene con el aluminio presente en los desodorantes. Esto es muy importante y muchos tumores mamarios, sobre todo en la porción axilar de la mama, tienen que ver con el uso de desodorantes que suelen llevar aluminio. Mirar muy bien las marcas, mirar muy bien que lo que nos cuentan que no lleva sea verdadero. Hay páginas como Contaminantes Ambientales, la propia de Vivosano, donde tenemos información importante para saber que no es tan simple como coger un desodorante y que ponga libre de. A veces es libre de una cosa en detrimento de meter otras cosas. Muy importante el aluminio y el bisfenol en cáncer de mama, que creo que tiene una prevalencia como para prestarle atención a esta exposición. Y el bisfenol lo tomamos con el gesto simple de beber agua en botellas de plástico. Los plásticos para consumo, yo no encuentro en el mercado ningún plástico sin bisfenoles en las marcas comunes, y la reutilización de esas botellas es una exposición asegurada a bisfenol enorme. Bueno, cuando comprendemos profundamente microbiota, cuando comprendemos este órgano maravilloso con la cantidad de beneficios que reporta, tienes que necesariamente relacionarlo con los procesos cancerosos. O sea, es imposible que no esté relacionada. Puede ser factor causal, puede ser consecuencia, pero siempre es importante ayudar con microbiota. Y como decía Teresa, si no, a lo largo del proceso, el paciente, ya sea por su propia situación, los tratamientos, etcétera, va a haber una alteración de microbiota y es muy importante cuidar microbiota para que después no haya desnutrición. La microbiota afecta al metabolismo tanto intestinal como a la funcionalidad del sistema inmune, desencadenando procesos de carcinogénesis tanto local como a distancia en otros órganos al producirse el aumento de permeabilidad intestinal o bien al instaurar un ambiente proinflamatorio. Hay dos puntos fundamentales, podríamos hablar. En realidad no se puede estudiar el cáncer como una única enfermedad. Lo interesante sería desarrollar cada tipo de cáncer con sus particularidades, pero bueno, como líneas generales, desde microbiota, estados procancerosos serían el aumento de permeabilidad intestinal, por supuesto sostenido en el tiempo, y las disbiosis que dan lugar a un terreno proinflamatorio. Y aquí muy importante la endotoxemia metabólica que abajo detallo.
Bueno, entonces, la microbiota, por esto y por mucho más, pero así como los puntos principales, puede fomentar la carcinogénesis mediante la alteración, o sea, altera la proliferación y crecimiento de las células de la zona, perturba el funcionamiento del sistema inmune, con lo cual podemos disminuir la funcionalidad del sistema inmune o podemos alterar las funciones de autovigilancia tan importantes para ir reparando los mecanismos que se van alterando, todos esos errores que se producen pero que nuestros propios sistemas corrigen sin que nos enteremos, pues si perdemos esos mecanismos obviamente estamos comprando boletos hacia un cáncer. Influencia negativamente al metabolismo del hospedador. La mayor parte de enfermedades metabólicas tienen una vinculación enorme con las alteraciones de microbiota. Este proceso de endotoxemia metabólica, que es cada vez más común, que está siempre presente en enfermedades neurodegenerativas, que está muy relacionado también con autoinmunidad y, por supuesto, que es un proceso muy presente en la medida que avanza la edad y que vamos perdiendo esa homeostasis intestinal. Y importante recordar la alteración de pH, que tiene, por supuesto, una vinculación directa con ese terreno pro-cáncer. Recordar que una alteración de pH intestinal, el pH intestinal tiene que ser ácido y el pH sistémico tiene que ser alcalino. pH es un péndulo, no existe la posibilidad de alcalinizar el intestino sin acidificar el pH sistémico, de manera que cualquier alteración, cualquier disbiosis que conlleve una alcalinización del medio intestinal nos va a llevar a una acidez sistémica y un simple sobrecrecimiento de bacterias proteolíticas que son productoras de amoníaco ya nos puede llevar a ese terreno de pH alcalino en el intestino y, por tanto, de pH ácido a nivel sistémico. Son cosas muy importantes que van generando un terreno muy pro cáncer, ¿no? De los miles de microbios que habitan la Tierra, solo 10 han sido designados como potenciales agentes cancerígenos. O sea, de esto que decíamos que una de las posibles causas son infecciones, ¿no? Pues 10 están descritos como oncopatógenos. Del 15 al 20% del cáncer se atribuye a infecciones, o sea que no es despreciable, tendremos un número pequeño, pero tenemos que tener en cuenta que sí que lleva un porcentaje importante del total de procesos cancerosos, pero muy, muy, muy importante que solo algunas de las personas afectadas desarrollan cáncer, es decir, no es que por tener Helicobacter vayas a desarrollar un carcinoma en estómago, en absoluto, pero sí que es un factor indicativo que nos puede hacer prestar atención a no permitir que eso perdure. Y por otro lado, para mí es muy importante tener en cuenta que estos oncopatógenos se desarrollan porque el terreno está alterado. O sea que, una vez más, la importancia es la previa del terreno, la disbiosis que permite que el Helicobacter pylori sobrecrezca, mute y colonice el antropilórico. Una vez más, es la microbiota vaginal la que no está en estado eubiótico, la que permite el VPH, ¿no? O sea, que tengamos en cuenta todo esto al tiempo. No es que venga un agente patógeno, nos infecte y ya genere eso. No, hay un terreno, hay un desequilibrio de esa microbiota, de esa zona, para que prospere un determinado oncopatógeno. Bueno, aquí tenemos los que todos conocéis, Helicobacter estómago, hepatitis B, hepatitis C, cáncer de hígado, el virus del papiloma, el Epstein-Barr, muy importante, que está implicado en un montón de procesos. Es muy importante tener en cuenta el trabajo sobre Epstein-Barr virus y sus reactivaciones, porque está implicado en síndrome de fatiga crónica, en enfermedades autoinmunes, en ciertos procesos oncológicos. El herpes virus, en fin, bueno. Aquí tenemos algunos ejemplos porque la actividad carcinogénica de algunas bacterias, cada una tiene su particularidad y sus mecanismos. Por eso digo que generalizar todo como un único proceso en realidad es un error, ¿no? Podemos dar 4 pinceladas, unas directrices, pero cada proceso tiene un escenario completamente diferente.
Bueno, el Helicobacter, su mecanismo es la producción de una proteína que desencadena procesos neoplásicos. La colibactina, esto es bien conocido y hay un montón de documentación al respecto. La colibactina es producida por cepas de E. coli y rompe las moléculas de ADN y puede inducir la carcinogénesis. Los que trabajamos con microbiota hace años sabemos que los sobrecrecimientos bacterianos de E. coli son más que frecuentes. Diría que es el sobrecrecimiento más frecuente, ¿no? Bueno, la Sigelia también, el mecanismo es a través de otra proteína que degrada una proteína importante antitumoral. En este caso sería su mecanismo la supresión de otros mecanismos antitumorales. Fusobacterium, que luego os pongo una diapositiva específica, Bacteroides fragilis y Salmonella producen ecaderina, que es una mina biógena, es una mina biógena que se fabrica fundamentalmente a nivel del colon descendente y también puede producir proliferación celular aberrante y, por tanto, desencadenar tumores, en este caso fundamentalmente a nivel de colon, que es donde se produce. Las disbiosis también pueden producir carcinogénesis a distancia, no pensemos solo en efectos locales, como por ejemplo algunas cepas de Clostridium interfieren con la actividad de la cepa beta-glucuronidasa, con lo cual aumenta la cantidad de estrógenos circulantes y por tanto tiene una relación con los cánceres hormonodependientes. Entonces es muy interesante en un escenario cuando hay un diagnóstico de cáncer, pues quizá hacer un estudio de microbiota para ver qué tenemos ahí, por dónde podemos intervenir. Bueno, sobre el Helicobacter lo que ya he comentado, simplemente su mecanismo es una toxicidad, inyecta toxinas en células epiteliales, lo que va a dar un proceso inflamatorio crónico que nos puede llevar finalmente a un proceso oncológico. Bueno. Muy importante tener en cuenta que el Helicobacter pylori hace parte de microbiota, no está en todas las personas, pero hace parte de microbiota autóctona. Entonces el problema no es Helicobacter, el problema es que sobrecrece, muta y coloniza lugares que no son donde debe de estar. Pero no es cuestión de aniquilar el Helicobacter, es cuestión de ponerlo en su sitio, como pasa con E. coli, con Pseudomonas, con Clostridium y con todos los patógenos facultativos de la microbiota autóctona. Esta la pongo para resaltar que a veces no es un patógeno que esté en microbiota intestinal, sino en boca. La boca es muy importante, tiene mucho que ver con patología cardíaca, tiene mucho que ver con un montón de procesos inflamatorios, con procesos de autoinmunidad, se vincula cierto tipo y alteración de microbiota con procesos de Alzheimer, en fin, vamos a encontrar también información al respecto. En este caso hablamos de Fusobacterium nucleatum, que es parte de microbiota autóctona orofaringia en humanos y tiene, suele haber un sobrecrecimiento cuando hay procesos de enfermedad periodontal y está directamente correlacionado con el cáncer de colon. Así que no solo tenemos que estar atentos a microbiota intestinal, ya que la alteración puede ser perfectamente en microbiota oral. Esta es una de las bacterias que puede dar patología en cerebro, estamos hablando de cáncer, pero podemos hablar de problemas de huesos, problemas de cerebro, problemas de hígado, si no recuerdo mal, de válvulas cardíacas. También se ha documentado tromboflebitis séptica en zonas extrafaringias, infecciones intrauterinas, parto prematuro, en fin, que microbiota oral creo que también hay que atenderla. Aunque el reservorio de todas las microbiotas principales, microbiota intestinal, y por eso lo estudiamos mucho más, pero no nos tenemos que despistar de otros datos importantísimos y boca es algo a lo que yo recomiendo prestar muchísima atención. ¿Disminuye entonces la microbiota las posibilidades de padecer cáncer? Pues por supuesto, un estado eubiótico tiene muchos factores a favor de anticáncer, ¿no? Por ejemplo, la producción de ácidos grasos de cadena corta, que por supuesto tienen un gran papel en de todo, pero en particular en el cáncer. Muchas bacterias son capaces de producir sustancias antibióticas, entonces si están ahí van a inhibir el crecimiento de otros patógenos que puedan tener que ver con procesos cancerosos. O sea, el control del medio lo hacen los propios residentes de microbiota. No tenemos que intervenir nosotros, pero si se desequilibra, entonces es cuando puede empezar a haber problemas que nos lleven por el mal camino.
Bacterias del género Bifidobacterium protegen frente al desarrollo de cánceres, estimulan la actividad inmunológica, producción de linfocitos T y macrófagos, incluso tienen capacidades de reducción sobre el crecimiento tumoral. También muy importante que el género Bifidobacterium también tiene que ver con la obtención final, porque hace un primer corte a los hidratos de carbono complejos para obtener finalmente ácidos grasos de cadena corta. Entonces, una microbiota intestinal sana pues, evita la aparición de procesos cancerígenos, y cuando se dan episodios prolongados y sostenidos en el tiempo de disbiosis se pueden esperar procesos inflamatorios, enfermedades autoinmunes y cánceres tanto a nivel local como a distancia. Bueno, y si microbiota es capaz de hacer algo frente a no desarrollar cáncer o a su progresión, la intervención con probióticos evidentemente también tiene unos efectos, y aquí están las cepas probióticas que tienen, bueno, demostradas que tienen un beneficio frente a diferentes tipos de cáncer. Evidentemente esta tabla también la podemos leer de otro modo y darnos cuenta que quizá cuando tengamos carencia de este tipo de bacterias en nuestra microbiota, tengamos un terreno favorable a padecer un cáncer determinado. Pero este estudio está hecho con intervención, con beneficio claro en este tipo de cáncer, ¿no? Pues lactobacillus salivarius en cáncer en el área ORL, acidophilus en estómago, Gasseri en estómago, Saccharomyces boulardii también en estómago, Bifidobacterium en colon. Simplemente, bueno, pues es una recogida de las cepas probióticas que tienen un efecto concreto sobre un cáncer en un área determinada. Los mecanismos de alteración de la microbiota y el cáncer son enormes. Esto está sacado de un estudio publicado en Science. Hay un mecanismo directo tóxico que tiene un daño directo sobre el ADN, la unión directa y alteración del epitelio, de las uniones entre los enterocitos, la disminución de la capa de mucus y un montón de cosas, y esto nos hace entrar en un bucle de inflamación. Bueno, sobre la alteración del epitelio intestinal y el cáncer hay un montón de publicaciones interesantísimas. Vale. Y esto sería un poquito el escenario. Arriba tenemos factores oncogénicos por alteración de la microbiota y factores antioncogénicos por los efectos favorables de una microbiota en estado eubiótico, que tienen que ver, pues, por supuesto, con la producción de radicales libres, con la permeabilidad intestinal, el daño directo al ADN, la inflamación y la señalización. Desde microbiota es muy importante la señalización, tanto para la alteración y entrar en procesos de enfermedad como para revertirlos. En unos años hablaremos más que de aportar un probiótico, de señalizar un proceso concreto, casi seguro. Y como en un estado de eubiosis, pues tenemos todo lo contrario, todos estos factores que serían, bueno, pues acción antitumoral. En este estudio, que me pareció muy interesante, me lo pasó Teresa, bueno, pues todos damos por hecho que entonces una dieta rica en fibra va a ayudar a la reducción de determinados tumores. En este caso se hace con ratones con neoplasia en colon. ¿Y qué ocurría? Pues que dando una dieta rica en fibra, en algunos casos el tumor disminuía, pero en otros crecía. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues la diferencia está en alteraciones de microbiota. Antes de dar una dieta rica en fibra, tenemos que asegurarnos que tenemos los grupos funcionales, la microbiota sacarolítica primaria, la microbiota muconutritiva, las bifidobacterias suficientes para hacer los cortes necesarios a esos hidratos de carbono y poder obtener finalmente los ácidos grasos de cadena corta. Y pues el papel de la microbiota en los tratamientos contra el cáncer muchas veces es lo que podemos hacer, porque las personas llegan con su diagnóstico, con su tratamiento y simplemente les ayudamos y les apoyamos en su camino a muchos niveles y a nivel de cuidar microbiota para que puedan tener una buena tolerancia a los tratamientos. Evidentemente, la microbiota influye en diversas funciones como el mantenimiento de la homeostasis general y local, la regulación del metabolismo, la hematopoiesis, la inflamación, la inmunidad. Entonces, como tiene un papel regulador y coordinador de todo el tiempo, porque ella se comunica con los grandes sistemas nervioso, endocrino e inmune, entonces desde ahí
podemos tener un nivel de regulación y de control de los procesos impresionante. Microbiota está implicada en la iniciación, progresión y diseminación del cáncer. Modula la respuesta a la terapia contra el cáncer y la susceptibilidad de padecer efectos secundarios. Y creo que en esto tenemos bastante experiencia, ¿no?, en ayudar en ese campo, porque hay una proporción significativa de pacientes que no responden bien a los tratamientos y la variable que no se miraba hace unos años y que ya empieza a cobrar importancia es cómo está la microbiota de esas personas antes de empezar el tratamiento y, por supuesto, bueno, durante y después. Y además, con una buena microbiota podemos evitar muchísimos efectos secundarios. Esto es un poco, pues bueno, cómo la microbiota regula la respuesta frente a determinados quimioterápicos. Son fármacos extremadamente tóxicos que dañan la barrera intestinal. Entonces, bueno, pues esto hay que cuidarlo muy bien para que no se nos vuelva en contra, ¿no? Y respecto a la radioterapia, parece ser que también una buena microbiota evita la gravedad de la toxicidad en la mucosa que induce la radiación. La radiación, y no solo la radioterapia, sino las radiaciones en general, generan un daño importante sobre microbiota y sobre la estabilidad del epitelio intestinal. Hay personas que comen muy bien, que no tienen disbiosis, pero tienen un aumento de permeabilidad intestinal por estar sometidos a radiaciones, y no hablo de radiaciones ionizantes, sino otro tipo de radiaciones a las que estamos sometidos. Bueno, este es un estudio de la modulación de la microbiota frente a este quimioterápico. Y, bueno, pues frente a la toxicidad tanto de quimio como de radio, está más que demostrado que microbiota tiene un gran papel protector y hay que cuidarla muchísimo. Puede ser con la dieta, puede ser con probióticos, con moduladores de inflamación, como sea, pero hay que cuidar microbiota. Respecto a la prevención de enteropatías causadas con radiación, hay evidencia. Lactobacillus rhamnosus puede proteger la mucosa intestinal de la toxicidad de la quimioterapia y la radioterapia. Lactobacillus rhamnosus es muy importante dentro de la función de degradación de xenobióticos por parte de microbiota. Acidófilos, lactobacillus acidófilos, bifidobacterium bífidos, lactobacillus casei y streptococcus pueden tener también efecto protector frente a la toxicidad intestinal producida por la radiación en este caso. Quizá esto sería interesante estudiarlo para ver si también son protectores de los efectos de radiación de otra índole, ¿no? Y así pues poder ayudarnos también con otros factores y con otra exposición ambiental que tenemos, que es tremenda, que es la de las radiaciones. Respecto a la inmunoterapia, esta parte está más en estudio, también son tratamientos más recientes, pero bueno, se ve un gran apoyo desde microbiota para modular la inflamación y para regular la respuesta frente a las terapias inmunitarias, haciendo que sean más o menos efectivas. La alteración de la microbiota debido, alteración en este caso positiva, a intervenciones terapéuticas con antibióticos, probióticos y prebióticos pueden servir para modular la respuesta frente a la inmunoterapia. Muy interesante campo y por mi parte todavía muy poco explorado, no lo conozco especialmente. Bueno, esto es un poco pues eso, ¿no? Cómo es a veces de evidente cuando se hacen los estudios con ratones, ¿no? Respecto a la inmunoterapia, ratones con melanoma ven que los que más responden al tratamiento, los que mejor responden, tienen una microbiota especial y se hace un trasplante de esa microbiota a los otros ratones que no tenían tan buena respuesta ni tenían la microbiota especial, y con ese trasplante y a partir de ese trasplante empiezan a responder como los otros, así que creo que no hay lugar a duda que puede ser absolutamente diferencial el tener una microbiota u otra para hacer frente a un cáncer y el tratamiento correspondiente. Bueno, microbiota tiene muchos efectos, podemos hablar de bacterias, podemos hablar de microorganismos, podemos hablar de todo, pero sus metabolitos son importantísimos y tienen una gran implicación en el epigenoma del huésped. Además de que microbiota y sus metabolitos tienen un gran impacto en cómo hago frente a la toxicidad, a la exposición ambiental. Es el mayor órgano de detoxificación, el intestino con su microbiota en estado biótico tiene una capacidad de toxificación enorme.
Entonces, bueno, pues los metabolitos que vienen a raíz de nuestras bacterias, aunque de otros microorganismos también, lo que pasa que está más estudiado del mundo bacteriano, tienen una función protectora con efectos antitumorales. Los más estudiados y de los que más vamos a ver en todas partes es sobre los ácidos grasos de cadena corta, como el propionato y el butirato, pero especialmente el sobrebutirato. Inhiben una enzima llamada histona de acetilasa, que es fundamental para el desarrollo de las células tumorales, así que tienen un efecto supresor de esa evolución. Micronutrientes como la vitamina B6 también tienen un efecto antitumoral, y acordaros que nuestras bacterias también, a partir de nuestra microbiota, obtenemos todas las vitaminas del grupo B, bueno, etcétera. Vamos, quiero decir que está puesta aquí vitamina B6 como uno de los metabolitos que nos aporta nuestra microbiota. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el Lactobacillus casei, produce el ferricromo, que es capaz de inducir la apoptosis en las células tumorales, y montones de... O sea, esto es un tema para explorar durante... En fin. Este extracto hace parte de un libro fantástico, que os he puesto aquí el nombre. Es un buen tocho y es estupendo, tiene una cantidad de información alucinante. Entonces, bueno, pues en él se desarrolla esta parte de los metabolitos en muchísimas hojas. Es un buen para estudiarlo a fondo. Bueno, los ácidos grasos de cadena corta producidos por microbiota intestinal son fuente de energía importante para los seres humanos, esto no tenemos ninguna duda, y está ampliamente aceptado que los metabolitos derivados de la microbiota se utilizan como combustible para la beta-oxidación y participan en muchísimos procesos metabólicos. Y tal y como ha dicho Teresa, todo proceso canceroso debería de estar, uno de los profesionales que debería de estar pendiente es un endocrino y especialista en nutrición, porque hay que tocar desde ese sistema es fundamental para el abordaje integrativo de un proceso tumoral. Aparte de los efectos directos metabólicos, y esto es muy importante, también se hace cada vez más evidente que estos metabolitos pueden interaccionar con la maquinaria epigenética de los mamíferos, interactuando con histonas y ADN. Pueden manipular el estado y funcionalidad de la cromatina del huésped y, por tanto, su fisiología y salud. Creo que sobre microbiota epigenética y cáncer hay otro mundo fantástico para explorar, y esto, bueno, pues es un poco el esquema que nos puede dar una visión como a través de la dieta, por supuesto la dieta tiene que pasar por microbiota, vamos a obtener unos metabolitos que bueno, pues nos van a llevar hacia un lado o hacia otro, porque tenemos la posibilidad de, con estos metabolitos, intervenir en histonas, en ADN, en la regulación enzimática, en fin, que tienen una importancia máxima. Microbiota tiene muchísima relevancia en todos los procesos tumorales, en la prevención, en el tratamiento, en el evitar después las recidivas, y sus metabolitos no tienen un efecto inferior. Aquí una recogida de todos los metabolitos principales que he sacado de este libro que os recomiendo, como el pecresol, bueno, pues tenemos los ácidos grasos de cadena corta, se ven por partes, toxinas urémicas, o sea, hay metabolitos y su posible implicación para el epigenoma del huésped, que, como os digo, creo que este es un tema apasionante para explorar bueno, pues con tiempo, ¿no? Bueno, simplemente es una recogida de los metabolitos y su posible efecto o implicación para el epigenoma del huésped, otro campo apasionante para explorar. Aquí tenemos acetato, propionato, butirato, sobre las histonas sobre las que pueden tener efecto y qué efecto tienen, y la publicación al lado para que podáis consultarla si os parece de interés. Y bueno, pues hasta aquí y muchas gracias.